Mateo 23. Mateo 23. Y versículo 23, tenemos a Jesús aquí hablando con algunos líderes religiosos en ese martes terrible donde Él da juicio. Y Él dice en Mateo 23 y versículo 23, muy famosamente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello». Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos acerca de mosquitos y camellos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y sí, como ya noté, Jesús está hablando con los escribas y fariseos aquí. Y mira que Él compara lo que estaba haciendo ellos a colando mosquitos y tragando camellos. Entonces, el nombre de este mensaje es mosquitos y camellos. Porque, hermanos, debemos entender que esto sigue pasando hoy en día. Eso no había cambiado para nada. Hay personas que siguen colando los mosquitos y tragando los camellos con las cosas de Dios. ¿Okay? Pero puede ser que estás pensando, ¿por qué Jesús había usado esta comparación? Parece que no tiene conexión a versículo 23 para nada. Pero la verdad, hermanos, es que tiene mucha conexión. Pero solamente puedes verlo si chequeas las escrituras para ver que Dios junta con mosquitos y camellos. Okay. Entonces, el plan para ese mensaje, hermanos, es mirar lo que dice la Biblia acerca de mosquitos y camellos y utilizar ese precepto que podemos sacar de eso para entender lo que Jesús había dicho a los escribas y fariseos y lo que Él sigue diciendo a los hombres hoy en día. Entonces, tristemente, cuando buscas cosas de mosquitos en la Escritura, el único versículo que tiene mosquito es este. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo aprender más? Bueno, Dios habla de insectos a veces en las Escrituras. Vamos a Levítico 11. Levítico 11. Levítico 11 y versículo 21 dice: «Empero esto comeréis de todo reptil de aves que anda sobre 4 pies, que tuviere piernas allende de sus pies, para saltar con ellas sobre la tierra». Entonces Jehová dice aquí que puedes comer estos reptiles de aves, es decir, insectos. En la Biblia puedes aprender eso, que reptil puede referir a más que reptiles. Pero bueno, versículo 22. «Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el aregol según su especie, y el ágab según su especie». Entonces mira que Dios da 4 insectos específicos que pueden comer. Si no sabía, Juan el Bautista había comido uno de esas, y eso estaba bien. Pero si sigues leyendo en versículo 23, «Y todo reptil de aves que tenga 4 pies, como mosquitos, tendréis en abominación». ¿Sí, verdad? Entonces parece que si no eres uno de esos 4 insectos y el mosquito no es una abominación a Dios. Y no debes comerlo, no debes tragar y enfocar en esas cosas. Debes evitar estar ahí colando en esas cosas. ¿Sí ve?
Hay muchas personas que enfocan en los mosquitos de las cosas, en los detalles y ignoran la perspectiva grande básicamente y se pierden en eso y por eso resulta en abominación. Y Dios no quiere que estés ahí colando eso. ¿Sí ve? Tratando de insinuar y ver en esas cosas. Hay un diablo que se llama Beelzebú. ¿Tú sabes cuál es? ¿Y él es qué? Él es un rey de los insectos. Eso es lo que significa esa cosa. ¿Okay? Entonces, cuando estás colando reptiles de aves como mosquitos en esa manera, estás perdiendo en cosas que van a llevarte básicamente a la oscuridad. Por eso no debes comerlo. No debes comerlo espiritualmente, no debes colarlo ni nada. No pones su tiempo en eso. Pero los escribas y fariseos estaban haciendo esa cosa en los días de Jesús. Enfocando en los mosquitos, en las cosas pequeñas, solamente no es una buena idea. ¿Y qué pasa hoy en día? Hay muchos que no tienen nombre cristiano que hacen eso. Y pierden la perspectiva grande que hay un Dios creador y tienen un conciencia que testifica que tienen pecados en que no pueden pagar y por eso rechazan el Evangelio de Cristo. Pero también hay personas que tienen el nombre cristiano en su religión, esa cristiandad, que sí saben que Jesús, que hay un creador y todo eso, y algunos creen que Jesús es Dios y algunos no, como los hijos de Jehová. Pero más que todo, ellos se pierden colando en los mosquitos y sus doctrinas raras que son contra las escrituras. ¿Sí, va? Y eso es abominación. Por perdiendo ahí, perdiste la perspectiva correcta acerca de algo básico. ¿Sí, ve? Cuando un mosquito llega y está ahí y se pone encima de mi piel, yo no lo miro y todo eso, yo quiero matarlo de una, sacar eso de mi ser, que no estoy comiendo mi sangre. ¿Sí, ve? Pero en este caso los escribas y fariseos estaban ahí, colando y mirando los mosquitos, en lugar de sacándolos de su vida. ¿Usted tiene mosquitos espirituales en sus creencias? Usted pierde en eso y por eso no estás enfocado en las cosas principales del cristianismo, las cosas básicas de andar en la fe, que es leer la Biblia, orar, ir al servicio y tratar de servir. Eso es todo lo que es. Vivir para Dios. ¿Sí, ve? Pero eso no estaba pasando con esos líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Y con la mayoría de cristianos no sigue pasando y tienen excusas que son básicamente como mosquitos. Pero Jesús también habló de tragando camellos. Entonces, ¿qué son camellos? Levítico 11, estamos ahí. Vamos al versículo 3 para ver lo que Dios dice acerca de los camellos y levantar este precepto espiritual. Levítico 11 y versículo 3 dice: todo animal de pezuño y que tiene los pezuños hendidos y que rumía de entre los animales, este comeréis. Entonces, si rumían y tienen pezuños hendidos, puedes. ¿Cierto? 4. Estos, empero, no comeréis de los que rumían y de los que tienen pezuño. El camello, ¿por qué? Porque rumía, mas no tiene pezuño. Tenerlo es por inmundo. Y vea que Dios dice que los camellos son inmundos porque sí rumían, pero no tienen pezuño. Si ve lo que pasó con los escribas y fariseos es que estaban ahí colando esos mosquitos y enfocando en eso tanto que no podía ver a su alrededor lo que estaba pasando con sus doctrinas raras. ¿Sí ve? Y estaban ahí rumiando o haciendo lo que hace el camello, comiendo esa cosa pequeña en la palabra, en la letra de la ley básicamente. Estaban ahí enfocando en eso,
pero su anda era dañado, no tenían pezuño, y cuando trataron de andar y cumplir la cosa, lo hicieron equivocado, por eso son ciegos. ¿Sí ve? Es inmundo cuando su teología y su práctica no están juntadas y no practicas lo que predicas, ¿cierto? Eso te hace ciego espiritualmente en los ojos de Dios. ¿Sí ve? Y parece que estos fariseos estaban ahí tragando el camello, tragando la cosa grande, porque camellos son más grandes que mosquitos. La verdad, yo tenía que hacer el mosquito más grande para que lo veas. Sabemos que son muy pequeños, ¿no? Aparte de los tropicales, ellos son grandes, pero no comparan un camello. ¿Sí, ve? Y vea que por colando los mosquitos, los escribas y fariseos sí tragaron el camello, comieron algo que era inmundo. Su doctrina resultó en algo falso e incorrecto. Cristiano, tú debes rechazar eso. Debes reconocer cuando alguien no anda bien y por eso, por ellos no andando en la fe, realmente no debes botar su tiempo escuchándoles. ¿Sí, ve? Es las dos cosas. Eso manifiesta un anda que sana. Sana doctrina no es solamente sabiendo todo lo que dice aquí, sino poniéndolo en práctica. ¿Okay? Entonces, sabiendo lo que significa esas cosas, vamos a regresar a Mateo 23. A Mateo 23 y versículo 24, porque lo que vamos a hacer es usar esas frases y tratar de entender estos dos versículos por viéndolo al revés y subiendo. Es decir, comenzando con versículo 24 y usando versículo 23 para comparar cuál frase compara a qué históricamente. Mateo 23. Mateo 23 y versículo 24. Porque cuando Jesús diga guías ciegos, Él está comentando acerca de lo que Él había dicho en versículo 23. Y Él comenzó diciendo, coláis el mosquito. ¿Eso refiere a qué? Mateo 23 y versículo 23, en el principio dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Los guías ciegos son hipócritas. ¿Sí ves? Ok, siguiendo. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es lo más grave de la ley. Ok. Entonces, colando el mosquito es el diezmo, es diezmando. Mira que Jesús muestra múltiples cosas que están diezmando, porque ellos estaban ahí diciendo, tú diezmaste esto bien, y esto bien en el eneldo, y la menta y el comino, tienes todo perfecto. Tiene que ser según esto, voy a darte una medida y tiene que ser esta cantidad. No solamente un porcentaje y dejándolo a Dios para trabajar con el corazón de alguien. No, yo tengo todo eso medido según su clase, su estado de vida, todo eso, etcétera, etcétera. ¿Sí, ve? Era el diezmo, pero estaban colando eso. Y claro, porque ellos reciben de ese diezmo, entonces quieren asegurar que reciben todo lo que quieren. Entonces ellos ponen mucho enfoque en eso. ¿Sí ve? Pero Jesús dijo, tragáis el camello después de eso. ¿Y qué era el camello que estaba tragando? Era, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Y tragaron las cosas más graves de la ley. Olvidaron eso. Esas tres cosas que vimos aquí. Y nota que Jesús dice que era correcto hacer las dos cosas. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. No es que no deben importar el diezmo, no es eso.
Es que deben tener el espiritual y la manifestación de eso en el diezmo juntos. Porque vas a encontrar momentos en que gente trata de dar todo lo que pueden y no pueden. Entonces, debe tener misericordia, por ejemplo, y no lo tenían. ¿Sí ve? Y por eso estaba tragando el camello. Vamos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3 y versículo 6. Y la Biblia dice: el cual aún nos hizo ministros suficientes en el Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, cristiano, eso no significa que no debes ignorar la Biblia. Es que el Espíritu Santo hace la Biblia real y tiene efecto real en su vida. Hace que cuando cumples lo que dice la Biblia tiene mérito eterno. Pero si enfocas en la ley y olvidas lo espiritual, más que todo su necesidad de Dios para cumplir todo y manifestarle en situaciones que no son exactamente según cosas que tú piensas son importantes en la ley, ¿sí ve? Eso resulta en la ley matando. Y lo que pasó con estos líderes religiosos es que estaban colando el mosquito de diezmo. Y por eso puede ser que sí, recibieron ese diezmo y todo eso. Nada de eso tenía mérito eterno en los ojos de Dios cuando fue hecho. Ellos olvidaron las cosas importantes, lo espiritual, tragaron ese camello. Y por eso su anda era equivocado, no tenían pezuño. Pero decidieron comer el camello. ¿Sí ve? Es decir, que las motivaciones, su ánimo, lo que te hace, lo que te exhorta a hacer cosas, eso es importante para Dios. Lo que está pasando en su corazón importa. Y eso es el clave del camino cristiano. Es el clave de conociendo a Dios. El problema con religión en general es una lista de reglas y no está haciendo que la gente refleje en su situación personal, en su corazón y la relación que tienen, que esas personas tienen con Dios. Y sí tienen. ¿Sí ve? Obras, 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 obras. Nada de gracia, para nada. Y por eso digo que ese problema sigue hoy en día. Hay muchos que están ahí colando los mosquitos y tragando camellos y ignorando las cosas importantes, las cosas espirituales. Por eso ignoran su moralidad, por ejemplo, y aplicando su conciencia a sí mismos. Ignoran eso. Porque yo estoy bien, yo miro a otros, ellos hacen lo mismo, pero no son tan malos, no estoy matando a nadie, no estoy en la cárcel. ¿Sí ve? Tragando ese camello. Okay. Y esto es la diferencia entre cristianismo bíblico y el resto de las religiones, incluyendo religiones que dicen que son cristianos. Es el enfoque en lo que está pasando en su corazón cuando cumples algo. El reconocimiento que la cosa es nada comparado a lo eterno adentro del corazón. Es reconociendo que a veces todo no sale exactamente como dice la ley. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Tienes discernimiento? ¿Sí, verdad? Vas a pensar en la situación de la persona. Vas a tratar de llegar hasta ellos a donde están para ayudarles a levantar por el poder del Espíritu Santo, por ellos recibiendo a Cristo. Es una pregunta. Y vea que Jesús había dicho que ellos faltaron 3 cosas, lo más grave de la ley, y cada cosa ahí es algo espiritual. Por ejemplo, la primera cosa es que ellos faltaron juicio. No podían juzgar bien. Tratando de seguir la letra mataba a ellos porque ignoraban otra parte y no podían juzgar justo juicio.
¿Sí ve? Como Jesús. Estaban juzgando según apariencia. Vamos a Santiago 2. Santiago 2. Santiago 2. Santiago 2 y versículo 12 dice: así hablar y así obrar como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Nota que Santiago dice que debes hablar y obrar lo que está en la ley. Debes cumplir lo que estás diciendo. Debes practicar lo que prediques. Y el juicio comienza con usted mismo, ¿sí ve? Y lo que estaba pasando es que esos religiosos en el tiempo de Jesús no estaban ahí reflexionando acerca de su condición espiritual, pensaron que eran justos y por eso no necesitaban un salvador, todo estaba bien con ellos, ¿sí ve? Y por eso cuando estaban colando los mosquitos, no los vieron como sucios. Miraron lo que estaban haciendo con el diezmo como era algo bueno, una obra de justicia. Y Dios mirando sus obras de justicia pareció como trapos de inmundicia. ¿Sí ve? Porque el enfoque era ellos mismos, no a dar gloria a Dios y pensar en otro. Dios dio el diezmo para asegurar que el sacerdocio podía vivir, en parte. Y para enseñar a la gente que todo es de Él y no pueden dar más a Dios que Él podía dar a ellos. Y hay muchas otras razones en la Escritura. Pero enfocaron en los números y contando todo eso. Si alguien no lo tenía, ¿qué pasa con usted? Etcétera, etcétera. No entiendes que debes darme esto, que lo merezco, soy un sacerdote. Todo eso es orgullo, todo eso es soberbia. ¿Sí, verdad? Yo sé que en mi iglesia, que siempre estamos ahí diciendo, yo y Pastor Stone, que si tú no estás dando a Dios con su corazón, mejor no dar, porque no vale para nada si lo das. Lo máximo que vas a recibir es otra persona viéndote poner algo ahí y no cuenta. Ya recibiste su galardón. Ah, esa persona da. Qué bueno. Sí, ¿verdad? Lo que yo quiero para ti, cristiano, lo que yo quiero para ti, amigo que no conoce a Dios, quiero que lo que haces para Dios tiene mérito eterno y vale. Que tiene ese peso de gloria eterna, como dice ahí en Corintios. Pero eso requiere, número uno, viendo si conoces a Dios, y número dos, viendo si andas con el Dios con quien conociste. Eso es el problema entre perdidos y también salvos hoy en día que no son discípulos. Y era un problema para ellos. También misericordia, estamos en Santiago 2, vamos al versículo 13. La Biblia dice: porque juicio sin misericordia será hecho a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Y los líderes en ese tiempo faltaron misericordia con personas según ese diezmo. Como yo estaba diciendo, no tienes todo. ¿Qué pasa con usted? Estás en pecado, eres un pecador y todo eso. No podían ver sus faltas, sus equivocaciones, ellos mismos, pero estaban dispuestos a colar de los mosquitos de otros. Y por eso tragaron el camello de recibiendo el diezmo de una manera pecaminosa, que no vale eternamente. Y por eso eran ciegos, guías ciegos, como había dicho Jesús. Y es importante que Dios, el Dios viviente,
Él quiere misericordia antes, que eso gloria contra juicio en todo. Dios es el juez con J mayúscula. Él podía, por ejemplo, juzgar a todos nosotros la primera vez que pecamos voluntariamente. Eres pecador, recibe el salario del pecado, que es ¿qué? La muerte. Pero no había hecho eso. Él decidió dar misericordia para darnos un espacio para buscar y encontrarle. Un espacio para arrepentir, ¿sí ve? Y cristiano, cuando algo pasa contra ti, en lugar de enfocarnos lo que pasó, debemos buscar a Dios para ayudarnos a misericordia a esa persona y tratar de ayudarles para que ellos reconocen que equivocaron y buscan una manera de cambiar. Y esa manera es la manera que es Jesús. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Y Él puede arreglar mucho más en el corazón de ellos que solamente ese problema que hicieron contra ti. Pero si estás buscando juicio, primero que todo, como la mayoría de personas en este mundo, yo quiero justicia, dicen, cuando alguien hace algo contra ellos. Pero cuando ellos hacen algo contra alguien, por favor, sé misericordioso. O yo no hice nada, yo estoy bien. ¿Sí, ve? Siendo como Dios requiere pensando en la otra persona, reconociendo sus situaciones, viendo si realmente están evitando dar el diezmo en el caso históricamente que Jesús está diciendo aquí, o que hay problemas, está tratando todo lo que puede. ¿Sí, verdad? Y la tercera cosa más grave en la ley es la fe, interesantemente, porque cuando lees el Antiguo Testamento, la palabra fe no aparece mucho, es como 2 veces la palabra fe, no fiel, pero fe. Y hay muchos que piensan que la fe no es importante, pero la verdad es que la fe es todo. Que fe viene por el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Porque tienes que conocer que Dios es y Él es uno que da galardones a dos que buscan a Él. ¿Sí, verdad? Vamos a 2 lugares. Vamos a Miqueas 6 y también Salmos 89. Miqueas es un profeta menor en el Antiguo Testamento. Miqueas 6 y Salmo 89. Es lo que vas a ver que la fe es como la cosa básica que asegura que puedes cumplir las otras cosas graves en la ley, que son misericordia y juicio. Porque es reconociendo lo que había dicho Dios en la palabra, viendo cómo Él actúa y no perdiéndose en detalles que tienen nada que ver con lo que Él había dicho en las Escrituras. Si ven, eso estaba agregando tradición a las cosas de Dios. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos agregando tradiciones de hombres. Nada de eso debe importar. Bota todo eso en la basura. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que importa. Y yo no estoy diciendo que tienes que botar todo comentario y todo eso, pero estoy diciendo que cuando levantas algo escrito de hombres como si fuera la palabra de Dios, dice que son en el mismo nivel, ya se acabó. Miqueas 6 y versículo 8, la Biblia dice muy famosamente, oh hombre, declarado te ha que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio, y amar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes que miran su palabra y están ahí temblando acerca de la palabra y quieren cumplirlo. Eso es todo que Dios pide. Y esos líderes no estaban amando la misericordia, no estaban haciendo justo juicio.
Y era porque olvidaron humillarse en frente de Dios. Es Dios hablando a ellos y ellos quieren matarle. ¿Sí, ve? Hoy en día hay personas que tratan de cumplir juicio y tratan de ser misericordiosos a veces, pero ¿sabes la cosa que falta más que todo? No son humildes a Dios y a su palabra. Rechazan a Dios y a su ungido, Jesús. Y eso es la cosa más grave en la ley. Hablando de tragando camellos. Wow. Camello más grande es tragar la realidad que eres un pecador y no puedes salvar a sí mismo. Pero hay tantas personas que lo hacen. Colando los mosquitos de mis buenas obras había dado plata a personas en Haití o en África o lo que sea. Yo hice mi servicio en comunidad, todo eso, cosas pequeñas. Ignorando el problema real, usted mismo. ¿Sí ve? ¿Cómo vas a tragar ese camello que eres un pecador y vas a morir? El salario del pecado es la muerte. Eso muestra que usted es un pecador. No puedes hacer nada para arreglar su situación. Necesitas a Jesús y su obra en Calvario para salvarte. Y estos líderes religiosos pues estaban argumentando con el Dios Altísimo en ese momento. Entonces claro que no querían a Él, no estaban humillando a Él. Salmo 89 y versículo 1, la Biblia dice: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. En generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca. Y Etán Esraíta, él escribió ese masqui de ese salmo ahí. Okay. Él dice el clave de tener fidelidad, de ser fiel con su Dios. ¿Sí ve? Enfocando en esas misericordias, amándolos, diciendo a otros acerca de eso con su boca, predicando la verdad que es la palabra de Dios. Y el clave de siendo fieles cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí ve? Pero parece que ellos estaban perdiendo en otras cosas. Entonces, para concluir, hermanos, vamos a Marcos 10. Marcos 10, que es otro lugar que habla acerca de uno de esos animales. Marcos 10 y versículo 24, la Biblia dice: Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Lo que pasó con esos líderes religiosos que enfocaron el diezmo porque obtenían riqueza por eso. Importaron eso más que las cosas de Dios. No puedes servir a Dios y las riquezas, hermanos. Es imposible servir a las dos. Uno tiene prioridad. ¿Cuál vas a poner en prioridad en su vida? Y si la riqueza incluye su familia, incluye todo en su alrededor, incluye su trabajo, todo eso. Dios te regaló todo eso. Entonces vas a ignorarle, tomarlo en vano o dar cuenta del dador de todo. Jesús sigue aquí, 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que rico entrar en el reino de Dios. Otra vez este camello. Y sabemos que el camello es demasiado grande de pasar en el ojo de una aguja, ¿cierto? Tienes uno. Parece imposible. Pero Jesús dice que es más fácil que esa cosa pase, esa aguja. Que un rico que confía en sus riquezas entrar en el reino de Dios. Y esto fue antes que predicó contra de esos líderes religiosos que eran ricos por buscando la riqueza por diezmo. ¿Sí ve? ¿Sabe por qué es más fácil? Es más fácil tragar los camellos por colando los mosquitos. Es más fácil ignorar las cosas espirituales por las cosas carnales en la tierra.
Entonces los discípulos responden, tanto como nosotros hoy en día, 26. Y ellos se espantaban más y más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Claro, ¿qué podemos hacer? Eso parece imposible, está pasando. Esta cosa de camellos entrando agujas. ¿Quién puede ser salvo? Y Jesús dice, para darnos consolación, 27. Entonces Jesús mirándolos dice, acerca de los hombres es imposible, mas acerca de Dios no, porque todas cosas son posibles acerca de Dios. Y puede ser que piense ese momento que Jesús estaba siendo duro con ellos, pero también Él dando la verdad así, eso fue hecho en esa manera con amor. Podría ser algunos de ellos podían recibir sus palabras y dar cuenta quién estaba enfrente de ellos. Era el Rey de Reyes dando juicio. Y si ves, creo que Marcos, si ves lo que Marcos dice acerca de ese martes terrible, vas a ver escribas que están cerca del reino de Dios durante él hablando todo eso. Había algunos que sí estaban recibiendo la palabra y dando cuenta que sí, estamos equivocando. Yo no quiero tragar más camellos, Señor. Yo no quiero estar ahí colando cerca de los mosquitos. Ya veo que la persona enfrente de mí es el Mesías. ¿Sí, verdad? Y quiero comer las cosas correctas, cosas buenas que no son abominables. Que es que usted es el Dios Altísimo en la carne. Quiero recibir esa doctrina. ¿Sí, verdad? Y hoy en día es lo mismo. No tienes que perderse en las cosas de este mundo. No tienes que seguir cargando esa carga de pecado en su vida. Puedes dar cuenta que sí, eres un pecador como todos, pero Dios quiere tener misericordia contigo. Él ama y gloria con la misericordia más que el juicio. Y si tú dices, Dios, ten misericordia de mí, un pecador, Él está escuchando. Y Dios el Padre va a guiarte directamente a su Hijo Jesús para que usted pueda poner su fe en Él y su obra en Calvario para salvarte. Porque sí, Él fue manifestado en la carne porque Él te amó. Y Él vivió una vida perfecta, sin mancha y sin pecado, porque usted no podía. Y Él dio esa vida voluntariamente en la cruz para derramar su sangre preciosa como expiación para su pecado si lo quiere recibir. Y Él fue sepultado 3 días porque realmente murió físicamente. Porque Él tomó la carga del pecado de todo el mundo encima de Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él resucitó entre los muertos el tercer día para mostrar claramente en un hecho histórico que Él realmente es Dios manifestado en la carne. Y es Él que venció contra el pecado y la muerte. Y más que todo, que Él puede justificarte y levantarte entre los muertos, espiritualmente y físicamente. Él puede asegurar que dejas ahí colando mosquitos y tragando camellos. Él puede cambiar su situación espiritual para que puedas ver claramente y dejar de hacer eso porque ya entiendes que la fe viene por esto y por eso sigues lo que dice aquí. Comienzas leyéndolo y comiéndolo y alimentándose con la palabra y eso cambia como usted ve las cosas porque estás creciendo en la fe. Entonces, cristiano, debes acordar lo mismo. Debes dar cuenta que no debes ahogarse en los cuidados de este mundo y perderse con cosas escritas de hombres y buscar en esas cosas que dice Dios. Porque si haces eso ya estás colando mosquitos y vas a tragar camellos. Es garantizado. Eso siempre pasa. Cuando gente enfoca en las cosas detallistas y complejas y olvidan las cosas simples. Las cosas más graves de la ley. Fe, olvidan la palabra en sus análisis. ¿Cómo vas a olvidar la palabra en el análisis de la palabra? Y lo hacen. ¿Sí, ve? O estás ahí colando en los mosquitos de los cuidados de este mundo y ahogas por eso y no crezcas en la fe. Por tragando camellos, por tragando cosas que son inmundas, que son abominación, que no cuentan. Y usted diciendo que estás tratando de subir en su trabajo por la gloria y gracia de Dios y todo eso, piensas así y cuando llegas al tribunal de Cristo vas a dar cuenta que Jesús no cuenta nada de eso. Porque era para usted, no para Él. Y Él lo sabía, porque era ciego. ¿Sí, verdad?
Entonces, amigo, entonces, hermano en la fe o hermana en la fe, ¿okay? Te lo suplico, por favor, deja de colar los mosquitos y tragar los camellos. ¿Sí? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto acerca de mosquitos y camellos. Y ayúdanos a nosotros reconocer si tenemos algunos de esos en nuestras vidas para que podemos básicamente reorientar nuestros corazones y mentes, espíritus, almas y cuerpos para seguir su espíritu y su palabra. Porque eso es clave de dejar de ser ciego y por fin ver cómo debemos andar en la fe. Y esperamos lo mismo para los que no conocen a ti, Señor, para que ellos puedan dar cuenta que Jesús realmente es la luz del mundo. Y si ellos siguen a Él, no van a seguir andando en tinieblas, más va a tener la luz de la vida. Porque Jesús quiere regalarles vida y vida con gran abundancia. Jesús quiere darles fe, misericordia y juicio verdadero. Y pedimos todo eso, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Amén.